Si resaltásemos los actos jurídicos típicos de la Unión Europea en función al número de veces que son promulgados, el que más veces aparecería sería la directiva. La directiva es una disposición jurídica que aúna la intención de armonizar disposiciones comunes, esto es, el modo en el que se legisla en un determinado ámbito a nivel de toda la Unión Europea, pero que, al contrario que el reglamento, en este caso deja margen a los Estados miembros para que lo incorporen, adaptándolas a las particularidades de su sistema legal. El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su apartado tercero, indica que la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La directiva, como hemos señalado anteriormente, forma parte del derecho derivado, que, como decíamos, también se conoce como legislación secundaria. Es, junto al reglamento, el instrumento más importante de la actuación de la Unión Europea. Intenta combinar la necesidad de unificar el derecho a la Unión Europea con el intento también por mantener la variedad de las particularidades legales que hay a nivel nacional. Busca una integración, por así decirlo, natural en el derecho del Estado miembro. Por lo tanto, el objetivo principal de la directiva no es, como en el caso del reglamento, la unificación del derecho, sino aproximar las legislaciones. La directiva debe considerarse, por lo tanto, como una especie de ley marco, es decir, establece una serie de directrices, pero corresponde verdaderamente a los Estados miembros, que se consideran Estados receptores, el adoptar las medidas apropiadas para lograr el objetivo que está establecido. El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, como hemos visto, que la directiva es vinculante para los países destinatarios, uno, varios o todos ellos, en cuanto al resultado que deba obtenerse, dejando al mismo tiempo a las autoridades nacionales la competencia sobre la forma y sobre los medios, es decir, sobre cómo la va a integrar en su sistema jurídico. Por lo tanto, la directiva es aprobada por las instituciones de la Unión Europea de conformidad con los tratados constitutivos. Una vez que ha sido adoptada a nivel comunitario, los distintos Estados miembros deben incorporarla o transponerla, como así se le llama jurídicamente, para que adquiera rango de ley en esos países. Pero, ¿qué ocurre si la Unión Europea crea y publica una directiva, pero un Estado miembro no lo transpone? Es decir, si no crea una ley para integrar el contenido de la directiva en su ordenamiento jurídico. ¿Y qué ocurre en ese caso si, por ejemplo, a mí como ciudadano me genera ciertos inconvenientes? Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en su jurisprudencia, es decir, a través de sus pronunciamientos, que una directiva puede desplegar sus efectos sin que se haya transpuesto por un Estado miembro con el objetivo de proteger los derechos de los particulares. Esto es lo que se conoce como efecto directo. Para ello, el contenido de la directiva debe ser incondicional y suficientemente claro y preciso. Como decía, este efecto directo aplica cuando el país de la Unión Europea no haya transpuesto la directiva antes del plazo correspondiente. En estos casos es posible reclamar judicialmente la aplicación de los efectos que se derivan del contenido de la directiva. Así lo expresó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Van Duyn del 4 de diciembre de 1974. De todos modos, el efecto directo de las directivas únicamente puede tener carácter vertical, es decir, no pueden ser invocadas por un país de la Unión Europea contra un particular, tal y como señaló otra sentencia, en este caso la sentencia Ratti de 5 de abril de 1979. Por lo tanto, el carácter directo de las directivas tiene 4 características generales. En primer lugar, no es de alcance general, solo obliga a los destinatarios a quienes designan que pueden serlo. Pueden ser, por ejemplo, todos los Estados miembros, algunos Estados miembros o solamente uno de ellos. En segundo lugar, no se aplica directamente en los países de la Unión Europea. Primero, como decía, debe de transponerse, es decir, debe crearse una ley en el Estado miembro en cuestión que la introduzca antes de poder ser aplicable en cada país. En tercer lugar, vincula a todos los Estados miembros destinatarios en cuanto a los objetivos a alcanzar, es decir, impone una obligación de resultados, pero no tiene eficacia directa en los ordenamientos a los que va dirigida, ya que deja a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y a los medios para darle cumplimiento. Así, en unos casos será necesario la adopción de una ley y en otras, por ejemplo, bastará con un decreto. En cuarto lugar, deben ser notificadas a sus destinatarios. Lo más frecuente es que las directivas tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, a los cuales se les concede un plazo determinado para que puedan darle cumplimiento mediante la transposición. Como decía anteriormente, las directivas imponen a los Estados miembros de la Unión Europea la consecución de un determinado resultado,
dándoles libertad para elegir los medios. Para alcanzar los objetivos fijados por cada directiva, los países de la Unión Europea deben de adoptar medidas que permitan incorporarla al derecho nacional. Las autoridades nacionales están obligadas a comunicar tales medidas a la Comisión Europea. La transposición al derecho nacional debe producirse en el plazo establecido en la propia directiva, que suele ser, por lo general, en torno a 2 años. Antes de la expiración de ese periodo, el Estado no tiene ninguna obligación, pero en virtud del artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Estado no puede tomar medidas que después, a más largo plazo, pudiese comprometer el efecto de la directiva. A continuación pondremos un ejemplo para que puedas entender mejor qué busca la Unión Europea a través de las directivas. Por ejemplo, la Directiva 2012-27 de la Unión Europea, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. Esta directiva incluyó una serie de medidas vinculantes para ayudar a la Unión Europea a cumplir con sus objetivos de mejora de eficiencia energética en el periodo comprendido entre el año 2012 y el 2020. Esta directiva obligaba a los Estados miembros a transponer su contenido a su legislación antes del 5 de junio de 2014. De esta manera se obligaba a los Estados miembros al resultado de convertir esta directiva en legislación nacional con el objetivo de aproximar las legislaciones de los distintos países. Las directivas se adoptan siguiendo un procedimiento legislativo, el cual vamos a ver con mucho más detalle en vídeos sucesivos. La directiva es un acto legislativo, por lo tanto, adoptado por el Consejo y el Parlamento en virtud del procedimiento legislativo ordinario o solo por el Consejo en virtud de los procedimientos legislativos especiales. Para que esta directiva surta efecto a escala nacional, como ya hemos visto, los países de la Unión Europea deben de adoptar una ley que la transponga. Hemos visto que el efecto directo permitía que se desplegasen los efectos de las directivas en una serie de circunstancias. Pero ¿qué puede hacer la Unión Europea para asegurarse de que un país transpone una directiva? Pues bien, en el caso de que un Estado miembro no incorpore una directiva a su derecho interno en el plazo establecido, la Comisión puede incoar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La directiva puede ser un acto legislativo o un acto de legislación delegada o de implementación, tal y como aparece recogido también en el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como podéis ver, la directiva implica una doble problemática. Por un lado, la directiva deja un margen de discreción a los Estados miembros. Sin embargo, las instituciones están emitiendo cada vez directivas más precisas, que no dejan margen de maniobra a sus destinatarios. Los Estados han tratado de reaccionar contra este desarrollo por cuestiones burocráticas y también para evitar distorsiones de la competencia. Pero por otro lado, también deja una ventana abierta a la tentación de que los Estados miembros incluyan aspectos que no están relacionados con el objetivo buscado por la directiva. En conclusión, a pesar de sus desventajas, la directiva es un tipo de norma que permite armonizar disposiciones a nivel de toda la Unión Europea y que también da garantías tanto a los Estados miembros como a las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, como hemos visto, deben de ser transpuestas, es decir, incorporadas por los distintos Estados miembros.